Bueno, siempre últimamente nos preguntamos hacia dónde va la Argentina agropecuaria, que ha sido siempre tan eficiente en producción primaria, en producción de grano, en producción de la mejor carne del mundo. Y bueno, y han ocurrido últimamente ciertos, acontecimientos a nivel mundial. Todos los países asiáticos que, gracias a su industrialización, han avanzado en demanda de tecnologías y sobre todo demanda de alimentos. También África se está componiendo como país rico y las comunidades se están acomodando también. Todo lo que es el norte de África también. Son todos países que poco a poco se están acomodando y bueno, y está trayendo en el mundo una demanda bastante fuerte de lo que es alimentos, y por otro lado también la escasez de los combustibles, tradicionales del petróleo, también están en una cierta situación, entre paréntesis, crítica. Nunca sabemos cuán crítica es, pero sí han despertado todo un nuevo escenario mundial que hace que la Argentina lo vea con una perspectiva bastante desafiante en cuanto a lo que podemos hacer frente a todo este contexto internacional de demanda de alimentos, demanda de biocombustible, demanda de bioenergía. En todo eso, en un país que tradicionalmente ha sido un país agropecuario, ¿no? Nosotros hoy en día en el mundo podemos decir que Argentina es líder mundial en lo que es producción agropecuaria. Prácticamente nuestra tecnología se está exportando muchísimo en el mundo, sobre todo por detrás de la siembra directa, lo que ha significado, por un lado, y por otro lado también la genética argentina, que se ha actualizado a través de los últimos tiempos en una forma realmente extraordinaria. Es decir, que el componente del progreso argentino hoy en día está por un lado la tecnología y por otro lado la genética. En general podemos decir 50% de cada uno de estos factores ha contribuido que hoy Argentina sea el líder mundial en esto, y nos vienen a buscar sobre todo por la tecnología de siembra directa, y por otro lado también la tecnología de lo que es la bolsa plástica, que ha sido un desarrollo argentino, si bien no ha sido inventado, pero la innovación que le dio a Argentina la bolsa plástica hace que hoy en día Argentina esté demandada por todos estos países que se están desarrollando. Pero ¿qué pasa internamente? Por un lado hemos tenido un sector de la maquinaria agrícola que se está desarrollando bastante bien, respondiendo a esta demanda de tecnología, y por otro lado, que es el desafío que estamos planteando nosotros, hacia dónde va la demanda de estos agregados de valor que están demandando muchos países. Es decir, el caso, por ejemplo, de China, es un caso que hay que observarlo bastante bien, porque si bien un país que está demandando mucho alimento, está demandando alimentos primarios, con poco valor agregado. Por ahí la gente dice que es una oportunidad, y por otros lados hay que tener cuidado, porque esa oportunidad a veces se puede transformar en una amenaza desde el punto de vista que ellos quieren productos primarios y no quieren productos elaborados, ¿no? Ya se están estableciendo aquí no solo supermercados, sino que también ya están adquiriendo tierras en Argentina, y seguramente van a ser tierra para llevarse productos primarios y no productos elaborados. Bueno, todo este contexto hace que nosotros nos replanteemos qué queremos para nuestro país. Desde luego que hay dos desafíos, como dijimos, la tecnología por un lado, y por otro lado yo creo que el primer gran desafío que tenemos nosotros es ser muy eficientes en la producción primaria. ¿Y por qué digo esto? Porque el mayor capital que tiene Argentina hoy en día son dos. Uno, lo que es la tierra fértil, productiva, y por otro lado el agua dulce. Y esta tierra productiva nosotros no tenemos que dejarla de observar como el mejor, capital que tenemos hoy en día, y tenemos que fortificarlo y continuar siendo líderes en producción primaria. Es decir, que tenemos que tener una materia prima de la mejor calidad posible y seguir bajando costos, en el cual creo que pocos países en el mundo compiten con nosotros en producción primaria. Y por otro lado, el otro gran desafío es que esta producción primaria no salga del país tal cual es, sino que tenga un proceso de transformación, lo que es lo que queremos nosotros, el agregado de valor. Entonces, en la producción primaria se plantean qué vamos a seguir haciendo. De luego que nosotros no podemos separar estos dos factores de producción primaria y agroalimentos, sino que tenemos que analizarlo todo en una sola cadena. ¿Qué significa esto? Que la producción primaria tiene que ir en visión a lo que va a ser el producto final elaborado, y no solo viendo lo que va a ser el producto, sino en qué mercado y a qué, comunidad o qué extracto social va a ir
apuntando todo este producto. Y eso exige, primero, que empecemos ya con lo básico, que es la genética. Por un lado, la genética hoy en día está dirigida prácticamente a una alta producción primaria. Hoy en día se está ya un poquito, toda la biotecnología ha ido en pos de mejorar todo lo que son los factores agronómicos, ya sea resistencia herbicida, resistencia insecticida, y ahora ya empieza la genética un poco de los productos de calidad. Es decir, que hoy en día vamos a tener, por ejemplo, podemos ver el caso del maíz, vamos a tener un maíz que va a alimento humano, vamos a tener un maíz que va a biocombustible, vamos a tener un maíz que va a producir un almidón que después se va a gelatinizar y se va a producir una resina para biocombustible. Es decir, que la genética es el primer eslabón en el cual va a ir ajustándose todos estos productos que antes eran prácticamente todo era maíz o todo era trigo o todo era soja. La soja también, vamos a tener soja especialista, digamos, en producción de biocombustibles, sojas en bioproductos, digamos, industriales, y otra soja que también va a estar dirigida a lo que es el alimento para seres humanos o alimentos también para lo que es animal. Es decir, todo el ajuste primario que tenemos es la genética. El otro ajuste es luego la tierra. Dijimos que la tierra es nuestra principal, digamos, fuente de producción nuestra, y esa tenemos que preservar, y en eso creo que tenemos un poquito una deuda bastante grande. Nosotros reponemos menos del 25 a 30% de los nutrientes que extraemos, y todo eso hay que recomponerlo y tratar de hacer una agricultura primaria tratando de no deteriorar la tierra en cuanto no solo lo que son los nutrientes, sino también en cuanto es la contaminación. El uso de agroquímicos tiene que ser una de nuestras principales valores agregados que podemos darle hoy a la producción primaria, es producir primero lo que sea granos en general, pero esto es también reproducible a todas las otras agricultura, que primero que no dañe el medio ambiente, ya sea deteriorando los nutrientes, segundo que no sea contaminante, no solo contaminante para el medio ambiente, sino que no sea contaminante para el producto que vamos a elaborar y que no sea contaminante para el operador. Creo que producir hoy en día un grano que después va a ir a una cadena de alimentos con esta característica es uno de los principales valores agregados que no tenemos que descuidar. Hoy en día producir un grano ya de por sí con una calidad determinada y que no esté contaminado, ya sea contaminante químico o biológico, ya es el primer valor agregado que tenemos en mente, y eso sí hay que tenerlo bien en cuenta. Después todo lo que es producción también animal, hay factores que hoy en día no tenemos en cuenta, como el bienestar animal. Hoy en día las grandes producciones intensivas, el animal es una fábrica, ya sea de leche o de carne, y cuanto más confort tenga, mejor va a producir. Y todo eso también de mano de la contaminación de los efluentes, es decir, todo un nuevo contexto de fortificar la producción primaria, pero no solo para producir este producto primario, sino porque va a ir dentro de lo que es una cadena de alimentos en el cual va a terminar en una góndola. Y esa es la visión que uno pretende, que el productor primario, ya cuando empieza a planificar su producción, piense que tiene que por delante no un producto que va a ir a un silo, sino un producto que va a ir a la góndola. Así podemos nombrar cadenas como la caña de azúcar, como podemos caer la yerba mate, como el té, como la mandioca, que hoy vemos que está llegando una industrialización, pero no del todo, terminando en una cadena en la góndola, y sobre todo, ¿quién va a aprovechar esta cadena? Porque hoy en día, sin ninguna duda, la industrialización es una demanda que está presentando el mundo, y Argentina va a responder. Y lo están respondiendo las grandes empresas y con eficiencia, y eso está muy bien. Pero hay un complemento también, que es los productores primarios, en el cual por falta de competitividad y no llegar a la cadena final, ya están perdiendo un poco podemos decir, la posesión de la tierra, ¿no? Entonces todo esto nos lleva al segundo paso,
que es el de agregarle valor a esa producción primaria. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, las grandes empresas que lo están haciendo bien, y por otro lado, los productores pequeños o medianos que pueden llegar a asociarse en pequeñas pymes. O sea, el modelo futuro que tenemos nosotros creo que es un poco de las pymes agropecuarias, como lo está haciendo Europa, como lo está haciendo Australia, Nueva Zelanda. Son pymes que se asocian los productores primarios para producir alimentos de ellos mismos en el lugar de origen, que esto es muy importante, y transforman estos productos primarios en elementos, en productos más elaborados, ya sea alimentos para humanos. La otra gran demanda que hoy en día son alimentos para la mascota. En Estados Unidos, por ejemplo, el alimento para mascota está creciendo más la innovación que para alimentos para los humanos. Es decir, generar toda una nueva idea de industrializar el campo, no solo la gran industria, sino por detrás estas pymes agropecuarias. Estas pymes agropecuarias, de luego, ¿qué ventaja tiene asociándose? Primero, que un productor primario chico no lo puede hacer y pierde competitividad. Y por otro lado, el riesgo es mucho mayor. Entonces, al asociarse, estos productores primarios forman una pyme mediana, que al mismo tiempo es más competitiva, puede haber mayor inversión y es menos riesgosa para cada uno de ellos. ¿Y cuál sería la característica de estas pymes? Es justamente la diferenciación. Productos diferenciados que no compitan con las grandes empresas, que complementen y pueden ir a un mercado donde realmente requieran productos ya terminados. Esta misma socialización o industrialización que lleva a estos países como la India, China y África, hace que se transforme el nivel de consumo también. La gente que vive en el campo antes hacía sus propios alimentos. Hoy en día esa gente, cuando se industrializa, primero que tiene un tiempo ocupado mayor. Segundo, al urbanizarse, tiene menos tiempo y requiere elementos más elaborados. Antes posiblemente comían un guiso hecho en la casa, hoy en día tengan poco tiempo para hacer ese guiso y que requiere una bandeja ya terminado, ya hecha. Entonces, esa misma industrialización va requiriendo también que el consumidor de alimentos ya vaya hacia una demanda de alimentos semi-elaborados o elaborados. Entonces, todo esto arrastra no solo una nueva dinámica de industrialización en cuanto al producto en sí mismo, sino el estudio de mercado, el estudio de las sociedades. No todas las sociedades consumen lo mismo. No todas las sociedades, es decir, no es cuestión de hacer una bandeja que la va a vender una en China, en la India, en África o en Sudamérica. Para cada uno de estos países hay que estudiar la idiosincrasia, hay que encajar en la costumbre, en la sociedad que ellos tienen, e ir colocando estos alimentos de a poco en cada uno de los lugares. Entonces, esta asociación también interviene mucho, los primeros que intervienen son las autoridades locales, digamos los intendentes de la zona, que tienen que ser muy proactivos en esto, tienen que ellos empezar a promocionar. Nosotros hemos visto que las industrias que se están desarrollando, pequeñas pymes, tienen mayor desarrollo en aquellos intendentes que son proactivamente más activos, valga la redundancia, y promueven mediante medidas locales todo lo que es la industrialización en origen. Es decir, todo esto arrastra a una nueva dinámica, que esto va arrastrando por todo, es decir, no solo va arrastrando los gobiernos locales, sino los gobiernos nacionales, provinciales y nacionales, y lo que va por detrás también lo que es el arrastre que va hacia la educación. La educación, que quizás es una gran deuda que tenemos, lo que estamos involucrados en la parte académica, ya sea universidades, ya sea niveles medios o niveles primarios, tenemos que llegar a ver cuál es la agronomía que tenemos que transmitirle a nuestros futuros, ingenieros agrónomos, que tienen que estar insertos justamente con la cadena de agronegocio. Hoy en día no puede haber agronegocio por un lado y agronomía por otro, sino que tiene que haber una inserción de lo que es el agronegocio dentro de la agronomía y una inserción de la agronomía dentro de lo que es el agronegocio. Los desafíos que tenemos hoy
hoy son tremendos, desde el punto de vista de genético, como dijimos, tecnológico, educativos, y creo que Argentina tiene la gran posibilidad hoy en día de ser uno de los países que llegue al mundo a través de la industrialización de los productos, ya sea en las grandes empresas o industrialización de los productos primarios, que es lo que estamos pretendiendo de parte del INTA, el agregado de valor en origen, para que la gente en los pueblos se quede, que tenga una poderosa herramienta de posesión de la tierra, que le dé mayor eficiencia y rentabilidad, que son estas pymes agropecuarias que estamos pensando. Pero hay que integrar todo lo que es la ciencia, la tecnología, todo lo que es innovación con comercio exterior y con todo en un solo contexto, que es el proyecto que debemos discutir hoy en día para nuestro país.